Cuando los trabajadores trabajan descansados, en armonía con sus familias, les da tiempo a comer, no están corriendo en el tráfico, están menos estresados, la productividad se aumenta hasta en un 66%, con una reducción de tiempo de trabajo del 30 o 40%. Es decir, hago más en menos tiempo porque mi productividad se, se desarrolló mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, los empleos de Centroamérica van a cambiar su dinamismo por efectos de la COVID. Kelvin, si me corriges, creo que llevo como 15 minutos hablando, ¿verdad? Solo para tener en cuenta el tiempo, perdón. Sí, sí, todavía tienes, puedes tomar de 5 a 10 minutos más. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahora, enlazando a esto, también me gustaría hablar sobre el proceso de migración en todo el sistema de la integración centroamericana. Y digamos, para tenerlo muy claro, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, implica o comprende los países de Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y su último integrante, que es República Dominicana. De esta cuenta, en el Parlamento Centroamericano, no sé si se lograrán ver mi pin, pero tenemos 6 estrellas, porque son 6 de los 8 estados que son parte del Parlamento. Aún falta que Costa Rica y Belice den el paso para ser parte de nuestro Parlamento y están los 8 estados. Pero en general somos 8 estados. Y entonces, a mí me gustaría delinear cómo precisamente los factores económicos están sumamente ligados a la migración en todo el sistema de la integración centroamericana. Hay 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes tienen los índices de migración más elevados hacia el norte, yendo hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos. Hemos escuchado de las caravanas que vienen de Honduras y de El Salvador hacia territorio guatemalteco y luego pretenden pasar hacia territorio mexicano. Todo este fenómeno migratorio del Triángulo Norte de Centroamérica está íntimamente ligado a procesos económicos de desigualdad y falta de oportunidades. El empleo, digamos que es lo último de la cadena de derechos necesarios para vivir, porque previo a poder optar a un empleo he tenido que tener derecho a una vivienda, a una familia, a educación, a alimentación, y en fin, una integralidad de derechos humanos que me permitan tener las habilidades y las competencias para que algún día yo pueda aspirar a un empleo. Gran parte del desempleo de Centroamérica está muy ligado también a los malos índices de calidad educativa que tenemos en la región. Digamos, si hacemos un análisis muy rápido de la calidad educativa universitaria centroamericana, la única universidad que sobresale en los índices internacionales, en el ranking internacional, es la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí tenemos como una gran deuda histórica, social, educativa, que nos permita formarnos para poder atraer la inversión y de esa forma optar a mejores empleos. Y entonces, digamos, la migración es como el resultado de mucho: violencia, exclusión, persecuciones políticas también. Entonces, el Triángulo Norte de Centroamérica tiene, digamos, este crimen organizado de las pandillas, el narcotráfico, y todo esto son factores que definitivamente implican una mala calidad de vida. Y por último, digamos, tenemos todos esos factores muy dañinos, ¿no? Y cuando la juventud va creciendo, tenemos aproximadamente entre Guatemala, entre Honduras y El Salvador, hablando de 2,8 millones de patojos o de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Cómo van a estudiar si sus familias no tienen ingresos para poder pagar educación? ¿Cómo van a estudiar si el Estado no les provee educación gratuita de calidad? ¿Y cómo van a trabajar si no han sido capaces de recibir educación para formarse en una competencia e ir a buscar un empleo? ¿Y cómo van a trabajar si no hay forma de empleo? Ay, Dios mío. Ay, a ver, Entonces, ábrela, por favor.
Entonces, por eso, en ese sentido de ideas, es muy importante que en este foro se estén hablando de alternativas de emprendimiento, alternativas para generar fuentes propias de empleo en la región. Desde el Parlamento Centroamericano se ha hecho un foro de turismo hace una semana y, digamos, se apostaba precisamente por eso, porque, digamos, el turismo local, el turismo centroamericano se vuelva una fuente de empleo para toda la juventud centroamericana. Yo creo que es algo de lo que se podría abordar luego como seguimiento a este foro. Pero volviendo a nuestro imaginario de ¿cómo se llama esto? De migración irregular en la región, pues tenemos todo el norte de Centroamérica que por las condiciones que ya mencioné, está migrando hacia el norte, hacia México. Pero eso no es lo único que sucede, lamentablemente, en la región. Luego tenemos la migración para el sur, la migración que sucede de Nicaragua para Costa Rica. Tenemos, digamos, un gran conflicto político, social, económico en Nicaragua, que ha hecho que las calles quedan vacías, que la gente llegue a quiebra, que la crisis, digamos, se agobie mucho más. Ahora con COVID tenemos aún todavía este problema. Y, digamos, toda la migración que hay de Nicaragua hacia Costa Rica. Eso es un fenómeno. De ahí tenemos la migración que hay de Colombia para Panamá. Ahora que la guerra ha cesado un poco en Panamá, en Colombia, los índices de migración de colombianos hacia Panamá ha disminuido. Pero teníamos, digamos, en toda la zona fronteriza de Panamá con Colombia, comunidades acechadas por el narcotráfico y por los grupos paramilitares y por el ejército colombiano, que a veces se asociaba con que algunas comunidades colaboraban con la guerrilla, y pues teníamos esa migración de colombianos hacia Panamá. Y un cuarto foco de migración lo tenemos en República Dominicana, que sigue siendo parte del SICA, que tenemos toda la migración irregular de haitianos hacia República Dominicana. Entonces, la migración es un fenómeno que está íntimamente ligado con la historia de Centroamérica y que está íntimamente ligado con los problemas económicos y políticos, pero recientemente con los sistemas de salud. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que sucede en Nicaragua. Como en Nicaragua, el problema de, digamos, salud se agrava con, digamos, la cero información y acceso a los procesos de COVID. Tenemos nicaragüenses que están huyendo o están escapando de esa negligencia médica hacia Costa Rica en búsqueda de procesos médicos que les permitan atenderse. La Caja Costarricense de Seguro Social ha atendido a migrantes nicaragüenses, pero obviamente las capacidades no son infinitas y pues representa ya hasta cierto punto ya una problemática para el gobierno de Costa Rica. En fin, la reflexión del día de hoy, compañeros y compañeras, es que el futuro para Centroamérica no es el más idóneo. No es el más idóneo por diferentes factores, pero esos factores son modificables en función del esfuerzo honesto, el esfuerzo genuino que hagamos diferentes actores para transformar la realidad de nuestros países. El empleo es un derecho humano y la economía humana también lo es. Pero en las circunstancias actuales, en donde la inversión extranjera posiblemente tarde tiempo en volver a venir por los contextos internacionales de salud, tenemos que apostarle a la economía local, a la economía informal también. Hay que fortalecerla de alguna forma, idear algún espectro para poder apoyarles desde los estados. En Guatemala tenemos el 43% economía informal y de ese 43% el 60% son jóvenes y de ese 60% el 75% son hombres jóvenes que salen todos los días a buscar la forma de llevar el alimento hacia sus casas por la falta de apoyo de los estados en la crisis actual. Entonces, como jóvenes tenemos por delante un largo trecho que recorrer. Tenemos la oportunidad de ser la generación del cambio y nunca olvidemos que desde la Agenda Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hay metas muy específicas para poder vencer la pobreza y el hambre y la desigualdad. Entonces, todo lo que hagamos debe ir enfocado en cumplir con esas metas.
para que desde la perspectiva internacional y los acuerdos internacionales estemos trabajando de la manera más coordinada. El futuro para Centroamérica depende de nosotros, la juventud. Es totalmente triste que desde los procesos de integración centroamericana la juventud no esté del todo representada ni se le tome en cuenta nuestras necesidades. Hay juventud que no tiene empleo, hay juventud que no tiene educación, hay juventud que no tiene salud, hay juventud que no tiene un alimento digno, un techo digno. Y entonces hay muchas aristas en las que nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad hoy de trabajar arduamente para transformar nuestras vidas. Desde su servidor siempre cuenten con el apoyo respectivo para cualquier iniciativa de incidencia política en Honduras o a nivel regional. Y digamos, agradezco nuevamente este espacio que he tenido para poder conversar con ustedes de una manera muy breve y superficial sobre la realidad o el contexto centroamericano. Como vuelvo y les repito, hay aspectos difíciles de manejar y tristes de comprender sobre el empleo y la economía centroamericana junto con los procesos de migración, pero al mismo tiempo en nosotros está volcarnos hacia la economía local, a la economía comunitaria, al turismo comunitario centroamericano y buscar dentro de nosotros cómo cuidarnos. Y también, por ejemplo, los aspectos positivos que la COVID de una u otra forma nos ha podido dar. Para aquellos que aún tienen un empleo y lo preservan, van a tener una mejor calidad de vida al poder trabajar desde casa con menos horas de tráfico también y con mayor productividad y cerca de sus seres queridos y seres amados. Entonces, quisiera cerrar con una frase muy breve, que el futuro depende de nosotros, de las acciones que hoy tomemos, para que juntos y juntas hagamos de Centroamérica tierra fértil. Muchísimas gracias por el espacio, Kelvin. Muchas gracias, José. Realmente ha sido una intervención bastante amplia y profunda. A pesar de que el tiempo es corto, has logrado establecer un análisis bastante amplio, tanto desde una perspectiva centroamericana, como has tocado algunos elementos con los cuales nosotros a nivel local y nacional también nos podemos identificar. Así que seguramente ha sido una charla bastante provechosa la que hemos tenido contigo y nos sirve como un preámbulo para seguir profundizando más elementos aquí a nivel nacional. Claro, siempre teniendo esa perspectiva a nivel regional. Así que te agradecemos, ha sido realmente un gusto escucharte y esperamos seguir contando contigo en futuros foros, en futuras actividades, tanto de incidencia como de participación de jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Kelvin, y solo para disculparme que me voy a tener que retirar por asuntos de agenda, pero ha sido de verdad un placer estar acá hoy y espero que en el futuro podamos tener más espacios y siempre quedo el contacto abierto para poder coordinar más acciones. Muchísimas gracias. Gracias, José. Buen día. Saludos. Gracias. Muy bien, estimados y estimadas, hemos visto la ponencia del diputado José Hernández, quien muy bien nos ha brindado todo este contexto amplio a nivel de la región centroamericana sobre estas temáticas de COVID, de migración, de empleo. A continuación vamos a dar paso a la parte donde tendremos la intervención y la participación de jóvenes participantes del proyecto Confío. En primer lugar, vamos a invitar a la compañera Nicole Holland. Ella es una compañera que nos acompaña desde el Progreso.